Buen día. Gracias a Presid por la invitación y a KWS. Gracias, Oscar, por la presentación también. Y gracias a ustedes. Esperemos que no vengan a perder el tiempo conmigo, sino a ganar y a llevarse algo. Si bien esto es bastante específico y el título me quedó bastante fino, ahora voy a mostrar un poco cómo va a ser la presentación. Perdón. Ahora le voy a mostrar un poco cómo vamos a desarrollar la presentación, pero en general voy a desarrollar algunos conceptos de la importancia del silaje, cuál es la importancia de la producción y de la calidad, para después sí meternos en lo que es la densidad y cómo afecta la producción y la calidad y qué respuesta animal podemos llegar a esperar en función de esta variable. Entonces, lo que vamos a desarrollar va a ser importancia de los silajes en la Argentina, efecto de la producción de materia seca por hectárea sobre la producción animal y la calidad, sobre todo la digestibilidad, resultados de ensayos en red que hemos desarrollado en distintas localidades en distintos años, venimos trabajando desde el año 2011 o 12, y el efecto del tamaño de la planta, cómo afecta la producción de materia seca a la producción de energía, y obviamente a la calidad. Acá tenemos un avance de la producción o de la hectárea que se pican de silaje en Argentina desde el año 2006-2007. Se picaban 620.000 hectáreas y hoy estamos picando más de 2 millones de hectáreas. Esto es el total de lo que se pica a nivel nacional. Eso representa aproximadamente una tasa por año de aumento de un 8%, lo que se ve reflejado en el número de hectáreas, alrededor de 125.000 hectáreas por año de aumento de lo que se pica a nivel nacional. Yo la verdad que no hay demasiada estadística, pero de otro recurso forrajero que tenga esta tasa de crecimiento a nivel nacional no he escuchado, ni siquiera la alfalfa, al contrario, en los últimos... o si bien se ha recuperado, pero en los últimos 15 años quizás de alfalfa, yendo para atrás, se ha mantenido, salvo los silajes, tanto de maíz como sorgo como de pastura, vienen creciendo año a año, porque el productor, después vamos a ver algunas ventajas, el productor le ha encontrado las ventajas que tienen en cuanto al sistema de contar con silaje de buena calidad. En la última campaña que hay estadística del 2017-18, o sea, no fue la que se picó este año en febrero a abril, sino en la campaña anterior. Ahí tenemos que se picó un 69% para maíz, un 12% para sorgo y un 20% para pastura. Fue un año particular. ¿Por qué? Porque el año anterior va a ser un año muy bueno para maíz, entonces el productor decidió aumentar el número de hectáreas para maíz. Si uno mira la tendencia de estos 12 años, uno puede ver que el 60% de las hectáreas se pican para maíz, un 20% para sorgo y un 20% aproximadamente de lo que se pica para pasturas y para verdeo de invierno, principalmente verdeo de invierno, cebada. Y pastura, que la mayor parte es alfalfa pura también. ¿Por qué el silaje se ha instalado en los sistemas y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los silajes en los sistemas en Argentina? Bueno, presenta muy altas producciones de materia seca por hectárea por año. Estamos hablando datos de Pergamino, pero lo podemos extrapolar a toda la región pampeana, de 18, 19, 20 toneladas de pasto, versus una pastura mezcla de alfalfa asociada con alguna gramínea de 15 a 16 toneladas de pasto. Y en corto periodo de tiempo, en 4 meses, estamos asegurando 18 toneladas de pasto por hectárea por año. Que eso también lo podemos aumentar, que más adelante vamos a charlar un poquito. La concentración energética es media, si bien obviamente no es un maíz, pero eso nos da cierto manejo, cierto uso alternativo, que lo podemos usar en distintas categorías animales. Presenta un bajo contenido de proteína, entonces esto sí es un problema, estamos hablando de 7% de proteína promedio, entonces siempre lo tenemos que usar con algún suplemento proteico cuando lo usamos como única fuente energética. Ahora, cuando lo complementamos con otro, quizás el otro alimento esté complementando con más proteína. Pero si queremos usar el silo de maíz como único alimento, tenemos que complementarlo con alguna harina de girasol o de soja o algún núcleo que aporte proteína.
No genera riesgo de acidosis porque presenta un contenido de FDN efectiva suficiente para que, si lo utilizamos como único alimento, nos esté aportando fibra efectiva para un buen funcionamiento ruminal. Presenta una cosecha temprana, que después podemos meter o sembrar un verdeo de invierno en tiempo y en fecha, o rotarlo con otro cultivo. Podemos hacer algún cultivo de servicio en fecha, que hoy está tan en boga y que se está trabajando tanto en investigación y los productores están preguntando y están interesados bastante en cuáles son las ventajas, desventajas y las posibilidades de producción usando esos cultivos de servicio. Y un poco volviendo a que la concentración energética es media, es un alimento versátil porque yo pico un maíz, hago la bolsa y lo puedo usar para cría, lo puedo usar para novillo, lo puedo usar para un feedlot, lo puedo usar para suplementar, lo puedo usar como único alimento. Entonces es un alimento que yo lo tengo en el campo, sé la producción que yo tengo, sé la calidad que tengo y después lo puedo administrar en función de mis necesidades. Puedo suplementar un verdeo de invierno o terminar animales en plena primavera cuando por alguna pastura le puede estar faltando algo de calidad, o mantener alta carga animal durante el invierno también, que es muchas veces uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema, por ahí salir con baja carga animal durante el invierno y después no poder aprovechar ese pico de producción de pasto que tenemos en primavera. Entonces el silo nos permite en un verdeo de invierno mantener alta carga animal y después poder aprovechar ese pico de producción. Mínimo riego de producción. Eso obviamente nosotros hacemos el maíz en campos de bajo riesgo, y flexibilidad en la cosecha. Eso nos permite que tenemos una ventana de picado mínimo de 14-15 días y que muchas veces no es como hacer un rollo de que tenemos que cortar, esperar que seque. Esto lo cosechamos, lo embolsamos y ya lo tenemos aproximadamente después de los 21 días ya disponible para consumir. Bueno, vamos a tratar algunos puntos ahora. El productor obviamente necesita tener una alta rentabilidad y esa rentabilidad a nivel de campo, ¿dónde la obtiene? La obtiene de producir kilos de carne por hectárea, obviamente si no es un feedlot, o litros o sólidos de leche por hectárea. ¿Esto de dónde lo obtiene? Lo obtiene de la producción de energía que tiene por hectárea. Esa producción de energía obviamente es transmitida por un alimento, que puede ser una pastura, en este caso estamos hablando de silaje, puede ser un grano. Entonces, ¿esa energía de dónde viene? Esa cantidad de energía para poder soportar o poder producir esos kilos de carne o esa cantidad de litros de leche. Viene de la producción de materia seca digestible por hectárea, que es lo que nosotros tenemos que intentar maximizar para aumentar la rentabilidad del productor. Esa producción de materia seca, ¿de dónde viene? Y esto es sencillo, de multiplicar la producción por hectárea de cualquier recurso forrajero y de la digestibilidad. Eso nos va a dar la producción de materia seca digestible por hectárea. Y obviamente esta producción y esta digestibilidad lo tenemos que tener en cuenta al menor costo del kilo de materia seca posible. Obviamente esto no quiere decir que no tengamos que invertir. Todo lo contrario, tenemos que intentar invertir para disminuir los costos, así tenemos mejor margen en el kilo de ganancia o en el litro producido de leche. ¿Y por qué es importante producir la mayor cantidad de kilos de materia seca? Porque fíjense acá, tenemos producción de materia seca, tenemos costo que nos sale esta producción de kilos de materia seca por hectárea, esto es a marzo de este año, pero fíjense, a mayor producción, mayor costo mayor costo por hectárea, pero fíjense lo que pasa con el costo del kilo de materia seca. Estoy diluyendo los costos que me sale picar una hectárea de maíz. Entonces, este concepto es fundamental. Muchas veces hay que intentar maximizar lo que producimos por hectárea y no hacer más hectáreas. Tenemos que intentar hacer con la menor cantidad posible de hectáreas la mayor cantidad de forraje. ¿Por qué? Porque vamos a estar produciendo un alimento de muy bajo costo del kilo de materia seca. Tenemos que intentar estar de este lado de la curva, así estamos produciendo más kilos y al menor costo posible. ¿Qué pasa con la calidad de la planta? Yo, por ahí, si voy rápido, después lo podemos charlar al final con las preguntas. Pero nosotros separamos lo que es la genética y de lo que es el ambiente, y hemos visto que en los últimos 20 años, casi 18 años, la genética no ha mejorado en cuanto a la calidad.
Tengo datos de producción que no lo traje hoy, pero o sea, los híbridos, no hay mejora en cuanto a una mirada desde el punto de vista genético en cuanto a la digestibilidad, sí en cuanto a la producción. Entonces estamos hablando de que los maíces, en términos genéticos, tienen una digestibilidad del 60%, es una pastura de mediana calidad, similar, o lo que es lo mismo, 2,3, 2,4 de energía. Este es un concepto también interesante, si bien está hasta el año 2006-2007, pero uno tiende a pensar que comparando cualquier híbrido a mayor porcentaje de grano, siempre vamos a tener mayor digestibilidad. Pero no es así. Fíjense, podemos tener un híbrido con 40% de grano, pero con 50% de digestibilidad, y otro híbrido con 40% de grano, con casi un 70% de digestibilidad. ¿Por qué es eso? Por la porción fibrosa, por la FDN, por la pared celular, por la calidad que tiene esa pared celular, por lo que me está aportando. Ustedes piensen que acá el 40% es grano, el 60% es pared celular. El 60% es FDN. Entonces, de qué calidad tengamos ahí, nos va a definir que un híbrido esté acá, o con esta calidad, o otro híbrido. Por eso también muchas veces las respuestas que nosotros tenemos, muchas veces son dispares. El híbrido tenía una buen cantidad de grano. Bueno, pero ¿en qué proporción lo tenía con la planta? Cuidado también con eso. Ahora, si yo tengo un híbrido en particular, tengo que intentar maximizar la cantidad de espiga que tiene, porque sí, en un híbrido, maximizar el contenido de espiga me maximiza la calidad, me maximiza la digestibilidad. Entonces es fundamental eso. Entonces, cuando ya elijo el suelo, el nivel de fertilización, y elijo el híbrido, tengo que darle las mejores condiciones, en todos los sentidos, todo el manejo, para esto, para que ese híbrido pueda expresar todo su potencial, así tengo la mayor calidad posible. Pero cuidado cuando comparamos híbridos con el mismo porcentaje de grano, o cuando vemos que tiene buen grano, pero no estamos teniendo en cuenta el resto de la planta. Y bueno, acá encontré un trabajo donde quería mostrarle cómo se correlaciona la digestibilidad de la fibra, la digestibilidad de la FDN, en cuanto a la producción. Entonces acá, en este review, donde se evalúan 25 experimentos, se puede observar que al aumentar la digestibilidad de la FDN o de la fibra, aumenta la producción de leche y aumenta la ganancia de peso. Entonces tenemos que intentar producir siempre alimentos de mayor digestibilidad y de mayor calidad de la FDN. ¿Qué pasa con el almidón? Este es un trabajo que ya tiene sus años, de Pancho Santini y de Balcarce, pero yo acá quiero mostrarle cuál es el efecto del almidón en cuanto a la producción de carne. Ya vimos la importancia de la producción de materia seca, ya vimos la importancia que tiene la digestión de la fibra, y ahora vamos a ver qué importancia tiene el almidón adentro del silo. Los años son 3 años de evaluación, donde el contenido de materia seca es similar, la digestibilidad es similar, y fíjense qué pasa con la ganancia de peso. En los 2 primeros años las ganancias de peso son relativamente altas. Obviamente, esto es silo con 80% de silaje más un 20% de harina de girasol corregido, proteína, ¿no? No solamente silo. Y fíjense la tasa de engrasamiento, mucho más alta que en el año 3. ¿Qué pasó con los días de engorde? Se tendió a alargar en el año número 3. ¿Cuál fue el efecto del año 3? ¿Cuál fue la diferencia del año 3 con el año 1 y 2? Sí, las digestibilidades fueron similares, el porcentaje de materia seca fueron similares, por lo tanto, el aporte de energía, en teoría, y el consumo fueron similares por el porcentaje de materia seca y por la digestibilidad. Fíjense el contenido de almidón. Estamos en 16, en 20% versus 9. Ese contenido de almidón es lo que me está definiendo estas ganancias de peso y estos periodos de engorde. Entonces es fundamental también tener buena producción, tener buena calidad de fibra y tener buen contenido de almidón. Y todo eso lo podemos hacer eligiendo fecha de siembra, eligiendo híbrido, con la densidad, como vamos a charlar ahora específicamente, momento de cosecha es fundamental y la fertilización también. Bueno, un poco lo que yo le acabo de decir, todos estos factores, nosotros en Pergamino los venimos trabajando y vemos que tienen efecto en la producción y en la calidad, y hoy vamos a tocar específicamente el efecto que tiene la densidad sobre la producción y la calidad. Esto fue un ensayo que hicimos en el año 2016-17, donde evaluamos 5 híbridos y vemos desde 32.000, 53.000 y 66.000 plantas por hectáreas a cosecha. Ahí lo que observamos es que a medida que aumentaba
en todos los híbridos pasó lo mismo, aumentaba la densidad, obtuvimos más producción de carne, más producción de forraje. Cuando estuvimos por debajo de las 53.000 o 53.000, la producción fue menor. O sea, nos estábamos quedando cortos con 70.000 plantas por hectárea. Fíjense que todas las líneas fueron forma ascendente y ninguna había llegado a su plató. Y a su vez, los porcentajes de grano fueron relativamente estables y no hubo diferencia entre 32.000 y 66.000 plantas por hectárea a cosecha. ¿Qué pasó con la calidad? No hubo diferencia entre los híbridos ni tampoco entre las distintas densidades. Fueron calidades adecuadas, intermedias, ni muy altas ni muy bajas. Ahora, ¿qué pasó con la producción de materia seca digestible por hectárea? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa para producir carne o leche? Bueno, hubo una diferencia entre los híbridos. Hubo acá un híbrido que se destacó, pero también hubo un efecto de densidad. Con 70.000 plantas pudimos producir 14.000 kilos de materia seca digestible versus 30.000 que ahí no compensó el tamaño de planta, como vamos a ver después más adelante, la falta de planta no pudo compensar con un aumento en el tamaño. Esto también lo repetimos en Villegas y lo repetimos en Mercedes Corriente, y la tendencia en producción de forraje fue similar a un aumento en la producción de forraje a medida que aumentábamos las densidades, pero también parecía que nos estábamos quedando cortos, eran todas rectas y no estábamos llegando al plató, tanto en Mercedes como en Villegas. Así que al año siguiente decidimos repetir el ensayo, pero con mayor densidad. Así que ahí el objetivo era llegar a las 110.000 plantas por hectárea a cosecha, llegamos a 93.000 plantas por hectárea y también arrancamos en 30.000. Lo que observamos es que a partir de las 87.000 plantas en este caso, no hubo diferencia en la producción de forraje. No hubo diferencia entre 87.000 o más de 87.000 plantas por hectárea. Ahí tendió a estabilizarse la producción de pasto. Por debajo de eso estábamos perdiendo producción. Y no afectó la densidad de plantas al porcentaje de grano o al porcentaje de espiga, que eso también es fundamental. Nosotros queremos aumentar la densidad de planta y estamos viendo que hay una respuesta en la producción, pero tampoco queremos disminuir el porcentaje de espiga porque después vamos a tener una menor respuesta en la producción animal. ¿Qué pasó si juntamos los 2 años? Esto es en pergamino. La tendencia anterior, tanto en Mercedes, Corrientes como en Villegas, fue similar a pergamino. Los datos no los muestro porque no tenía tiempo. Pero la tendencia a estabilizarse por alrededor de 90.000 plantas por hectárea o 100.000 plantas por hectárea fue en los 3 sitios. Y acá en pergamino lo que observamos también es que hubo una tendencia y que por encima de las 80.000 plantas estábamos llegando a un plató. Pero por ejemplo acá hay un híbrido en el año 2 que ese plató lo había alcanzado casi con 40.000 plantas y que después no tuvo respuesta. Pero fíjense, este mismo híbrido, el 40-20, en el año 1 sí tuvo respuesta y parecía que con 70.000 plantas se estaba quedando corto. Entonces también hay un efecto muy importante del año. Un efecto muy importante del agua o de las condiciones de suelo que le está dando. Entonces, en este caso, este híbrido no pudo expresar todo su potencial y en este caso ese mismo híbrido, en esas condiciones, en ese año, sí con 40.000 plantas lo pudo expresar. Vamos para atrás y yo ya venía trabajando en densidad y ahí lo que vimos con mayor amplitud de densidad de 30.000 plantas hasta las 170.000 plantas. Y bueno, ahí también estaba mirando un momento, pero concentrémonos en esta parte del cuadro. Ahí lo que observamos es que a medida que aumenta la densidad, obviamente me disminuía el tamaño de planta. La materia seca era máxima con 100.000 plantas y la espiga me disminuía a partir que aumentaba el número de plantas. Y fíjense qué pasó con la producción de energía, o lo que es lo mismo con la producción de materia seca digestible. Era máxima con 100.000 plantas por hectárea. O sea, por debajo, por encima en este caso, estaba perdiendo energía que obviamente no se iba a producir carne o leche. Y después del ensayo anterior, ahí me decidí estudiar lo que era la planta. Empecé a separar lo que era tallo, hoja, a mirar cuánto pesaba la planta
Y ese ensayo no lo muestro porque también hasta separé lo que es corteza y lo que es médula para ver qué pasaba también con los carbohidratos solubles adentro del tallo y cómo se traslocaban. Pero se lo voy a mostrar. Si bien voy a ir un poco más fino de lo que veníamos viendo hasta ahora, no voy a ir tan fino. Entonces, lo que observamos es que a medida que aumentaba la densidad, acá llevamos bastante extremo, hasta más de 200.000 plantas por hectárea y partimos de 200.000, es que la planta pesaba 5 veces menos cuando comparábamos 200.000 plantas versus 5. Yo no estoy diciendo de sembrar 200.000 plantas por hectárea, pero sí queríamos estudiar en este caso cuál era el efecto que tenía la densidad o la estructura de planta cuando la caña era más chica, cuando la caña era más grande, como para entender los procesos. Entonces, lo que vimos, otra vez, lo que veníamos viendo hasta ahora, que alrededor de 100.000 plantas tiende a estabilizarse la producción de materia seca por hectárea. Alrededor de 100.000 plantas. Acá tenemos un año que llovió más y este es un año que llovió menos. Puede haber un efecto de rotación, puede haber un efecto de suelo, pero acá también fue un año que llovió más y acá un año que llovió menos. Y con respecto a la producción de grano, hubo una tendencia similar, que a partir de las 100.000 plantas tendió a estabilizarse lo que produjeron ambos híbridos en ambos años. Entonces, como conclusión, para ir cerrando la parte de producción de materia seca en función de la densidad, como vieron, tenemos ensayos del año 2012, 2013 trabajando a distintos niveles, pero lo que podemos decir es que habiendo agua o sin agua, podemos aspirar a sembrar 90.000 o 100.000 plantas para maximizar la producción de pasto sin perjudicar el porcentaje de espiga que tanto nos interesa para producir almidón. Ahora, si ese año viene llovedor, si nos pasamos la densidad, esa producción se va a mantener y esa producción de grano se va a seguir manteniendo. Ahora, si el año viene un poco más seco, aprieta un poco más la sequía, sobre todo en diciembre, en fecha temprana, lo que pasa es que tenemos un menor desarrollo de espiga y se nos cae la producción porque obviamente tenemos menos recursos ambientales para que ese cultivo pueda mantener la producción y el porcentaje de espiga. ¿Qué pasó con la calidad? Y acá nos empezamos a mirar qué pasó con la planta, qué pasó con el tallo, qué pasó con la planta en realidad y la degradabilidad. Fíjense, cuando estamos en 100.000, 110.000, hasta 150.000 plantas, obtuvimos las menores degradabilidades. O sea, que el animal a nivel ruminal es a donde menos puede aprovechar. Cuando nos corrimos a 50.000 o a más o a mayor cantidad de plantas, eso tendió a aumentarse. Eso lo podemos discutir después con las preguntas. Pero fíjense que la digestión, estamos hablando, o de la degradabilidad, estamos hablando de un 60 hasta un 65%. Ahora, si esto lo correlacionamos, lo llevamos y lo multiplicamos por la producción, vemos que también que la producción de materia seca digestible, lo que es lo mismo, la producción de energía por hectárea, la estabilizamos en 100.000 plantas por hectárea o en 90.000 plantas por hectárea, que ahí tendemos a estabilizar la cantidad de energía. Por más que la degradabilidad sea menor, como tenemos las máximas producciones de pasto, de forraje en ese momento, estamos compensando esa baja en la degradabilidad a nivel ruminal. Densidad y digestión de la fibra. Lo que vimos anteriormente era la digestión de la materia seca. Ahora, ¿qué pasa con la fibra? Pasa exactamente que con la materia seca. Fíjense, con 100.000 plantas tenemos una digestibilidad de la FDN por encima del 25% o casi del 35% en función del año. Estos son 2 años distintos. Entonces tenemos un efecto del año, pero aún así la digestibilidad de la FDN, esa porción fibrosa, es muy baja. Y eso muchas veces nos está explicando o nos está afectando cuando tenemos altas producciones de granos, nos genera interacciones con el grano, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero lo interesante es que cuando analizamos la digestión de la porción fibrosa del tallo, se correlacionó en forma directa con la digestión total de la fibra. O sea, nos está explicando el 100% de lo que nos está pasando con la materia seca, cuánto se digiere el tallo, la porción fibrosa del tallo, perdón, la digestión de la FDN del tallo. Eso me está explicando el 87% de la variabilidad que tiene el silaje de maíz
cuando lo afectamos por la densidad, en este caso, ¿no? Nos está Estamos, aplicando el 87% de lo que pasa a nivel de planta, a nivel de materia seca. estamos en tiempo, ingeniero. Bien, me quedan 2. Bien. ¿Qué pasó con el grano? Esto lo vimos, pero ahora lo vemos un poco más en detalle. Vemos que con 100.000 plantas, que es lo que nosotros estamos viendo, donde maximizamos la producción de pasto, estamos en 50-52% de espiga. Por lo tanto, esa digestibilidad de materia seca que es afectada por la densidad, no está explicada por el porcentaje de grano, porque acá vemos que no varía mucho, está explicado por la digestión de la fibra. Y esa digestión de la fibra está explicada por la digestión del tallo. Entonces, cuando más digestible sea ese tallo, que ese tallo puede... Lo estamos estudiando el por qué, todavía no tenemos muy en claro por qué, pero hay una cuestión de cómo se fija la lignina, cómo el ambiente interactúa de cómo se fija esa lignina también. Entonces, como conclusión, la densidad de planta es un factor más, pero es determinante en la producción y en la calidad, pero hay una fuerte interacción con el híbrido, hay híbridos que responden más, hay híbridos que responden menos en cuanto al aumento en la densidad de plantas a siembra, y también hay una fuerte interacción con el año. Desde el punto de vista de la producción de biomasa digestible o degradable para ensilar, no se justifica aumentar más de 100.000 plantas, pero si nosotros contamos, que es raro, pero hay algunos casos o algunos tambos que cuentan con riego, yo me animaría a llevar la densidad de 110.000 o 120.000 plantas, porque yo sé que me lo va a pagar con producción, pero en secano no me arriesgo a más de 100.000. El porcentaje de grano, pensando nada más que cómo se afecta a través de la densidad, no se ve afectado por la densidad, o sea, no me explica lo que está pasando con la calidad. Después el porcentaje de grano lo podemos aumentar o disminuir con otras prácticas de manejo, pero con la densidad no me está explicando mucho de lo que pasa con la degradabilidad. La degradabilidad de la materia seca, como vimos, está altamente influenciada por la digestión de la FDN del tallo, explicó el 87% de lo que sucede a nivel de planta, y tiene valores relativamente muy bajos, dijimos entre 28 y 40%, pero muchas veces el contenido de FDN puede ser relativamente importante, eso no está diluyendo el aporte que nos hace la planta, que nos hace el grano. Y por último, la digestión de la FDN del tallo muy baja, por debajo del 40%, lo cual muestra la baja calidad que tiene. Este parámetro, como vimos, es afectado por la densidad, por el híbrido y también por el año, interactúa fuerte, y también nos muestra la complejidad que tiene, sobre todo cómo afecta el año a la digestibilidad, porque ahí está haciendo que esa lignina se acople más o menos al resto de la pared, y eso genera obviamente barreras más o menos indigestibles por parte de las bacterias ruminales para que lo puedan degradar más o menos. O sea, no solamente hay una cuestión de híbrido, no hay una cuestión solamente de densidad, sino también una cuestión ambiental que está haciendo ruido ahí, y que haya años que esa digestión de la FDN sea mayor y otros años la digestión de esa FDN sea menor. Bueno, muchísimas gracias por la atención. De acuerdo. Damos lugar entonces al espacio de preguntas. El que quiere enunciar una, le van a alcanzar un micrófono, así escuchamos todos. Bueno, se ve que los mareé, era la idea. Sí, hola. Si tenés que elegir, tenés 100 hectáreas de maíz, tenés bueno y malo. Entre picar y cosechar, bueno, dijiste que el mejor sería para picado, pero hay una tendencia que siempre, cuando no está bueno para cosechar, se pica, y bueno, creo que los costos no elegiría el de mayor rendimiento, me parece. ¿Cómo explicás un poco eso? A ver, la ganadería siempre se destina, se invierte poco, se aplica poca tecnología, y generalmente el maíz que se destina a silo también se fertiliza menos que para grano. En general se aplica menos tecnología. Si a su vez tenemos una baja producción,
también el costo del kilo de materia seca, como vimos hoy, se nos va por arriba, no aumenta. Lo ideal es intentar maximizar, achicar la superficie, meter mucha tecnología en esa superficie, y los lotes que son menos aptos, son más pobres, ver la posibilidad de hacer un sorgo, doble propósito o silero, donde ahí podemos tener buena producción, similar al maíz, con calidad media, se lo podemos aplicar o dar a una vaca de cría, si tenemos buen porcentaje de grano ahí, que el sorgo pueda expresar un poco mejor su potencial, lo pueda transmitir y tener un mejor silo, podemos dar una categoría mejor, pero sí tenemos que intentar que la hectárea que nosotros hagamos de silaje sea lo mejor, porque aparte tenemos una cuestión que eso también afecta, y yo lo tengo estudiado, que cuando vos tenés una planta, que en la época de sequía eso se ve bastante, una planta chica, muchas veces tenés poco grano, y si está muy estresada tenés poco carbohidrato soluble, entonces después tenés una mala fermentación. Y tenés una mala fermentación, después cuando la abrís te encontrás con mucho desarrollo de hongo. Entonces cuando tenés poca espiga y la planta está muy estresada, tenés que evaluar a ver si se justifica picarla, y si se justifica picarla, sí o sí tenés que inocular, que generalmente el maíz hay que ver caso por caso, pero muchas veces no se justifica inocular, pero cuando la planta está muy estresada, se justifica inocular. Y en estos ambientes, por ahí, como vos planteás, si son pobres, donde tenés baja desarrollo de espiga y por ahí está estresado, si lo picás, si la decisión es picarlo, tendrías usar inoculante para mejorar el proceso fermentativo. Sí, decir, son maíces bien hechos, pero bueno, uno sufrió más o tiene con toda la tecnología, todo bien, y a la hora de decidir, por ahí tienden a picar los lotes de menos rendimiento que los de más rendimiento. Me parece que, y económicamente me parece que te conviene cosechar el de menos rendimiento, sacar el grano y picar el de más rendimiento. Y yo eso no lo mostré. Si vos mirás las toneladas de materia seca digestible por hectárea de grano versus el picado, o la energía que vos tenés por picar una hectárea de maíz para silo o para grano, está obteniendo más energía, por lo tanto va a producir más kilos de carne o más litros de leche cuando picás que cuando cosechás el grano. Si vos sos productor de carne, a vos te conviene maximizar. A ver, también es relativo, porque si vos después necesitas algo de grano para terminar en los animales, necesitas cosechar algo de grano. Pero si vos lo mirás en términos energéticos, lo que está aportando una hectárea de maíz, te conviene picar que cosechar grano. El grano lo conseguí. No, si es, digamos, esas dos campañas que habías evaluado, ¿qué comportamiento de precipitaciones tenías? Entré medio tarde, a lo mejor ya lo habías comentado. ¿En el último ensayo? Claro, de año 1 y año 2 y de densidades. Ahí, mirá, teníamos en el periodo crítico, que también yo analizo generalmente la precipitación durante el periodo, ahí fueron 550 en el año 2, que es donde menos rindió, y 680 o 700 milímetros en el año 1. Eso en el periodo desde octubre hasta febrero que se cosechó, ¿no? Y las lluvias medias en Pergamino son 540 milímetros en ese periodo. Pero también tenemos que mirar no solamente ese acumulado, sino en el periodo crítico, porque muchas veces tenemos la lluvia acumulada, pero en diciembre nos florece alrededor de Navidad, si no nos llueve ahí, por más que tengamos mucha lluvia, se nos cae la producción y se nos cae el porcentaje de grano. También tuvimos buenas lluvias ahí, en el periodo crítico como también en el acumulado, o sea, cubrió las necesidades que tenía el cultivo, o llovió dentro de lo normal. No así los primeros ensayos. Los primeros ensayos que yo mostré, que trabajamos con 30, 70 mil plantas, que fueron los últimos 2 años, hubo el primer año que tuvimos producciones de 23 a 24 toneladas de forraje, ahí llovió por encima de la media, llovió alrededor de 650 milímetros en el periodo, y en el segundo año que aumentamos la densidad a 93 y la idea era subirlo hasta 110, ahí nos llovió por debajo, y en el periodo acumulado fue de 480 milímetros, pero fue clave que nos llovió en el periodo crítico. Fue menos en la media, pero nos llovió en el periodo crítico. Sí, la producción se vio afectada y los porcentajes de espigas fueron menores. Si se acuerdan, en el primer año
hablamos de 70.000 plantas, alrededor de un 50%, y en el segundo año con 70.000 estamos hablando de un 40%. La producción no se vio tan afectada, pero sí el porcentaje de grano por el año, el ambiente, el lote. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo soy productor paraguayo y en realidad en un sistema de producción agropecuaria donde está la agricultura de por medio, está también producir carne. O sea que nosotros vemos qué es lo que levantamos a nivel de silo, si levantamos todo y dejamos el suelo desnudo, o por ahí diríamos hacemos un cultivo que le siga al picado, que deje cobertura, que la mayoría lo hacemos con el raigras, por ejemplo, en maíces de segunda. También a nivel de tambo he escuchado muchas veces que la calidad de silo es diferente porque lo cortan a una altura diferente, donde ahí tenés el equilibrio perfecto entre la materia seca digestible total, que es fibra más grano. Eso se llama Erlach. Sí, exacto. Bien, sí, correcto. Nosotros estamos trabajando estos ensayos generalmente cuando llegamos a nivel de lote, obviamente tenemos que hacer cultivo de cobertura porque, como vimos, las raíces son importantes en cuanto al balance de carbono, en cuanto a la mineralización, al aumento de la materia orgánica que tiene el maíz. Nos estamos llevando todo. En el caso cuando cosechamos el grano, estamos dejando un 60% de la planta, un 50% de la planta para abastecer de carbono de otros nutrientes al suelo. Entonces, obviamente, nosotros fomentamos y apoyamos a que haya cultivo de servicio, cultivo de cobertura, para aportar carbono, para un mejor balance hídrico, un mejor balance de nitrógeno. Nosotros también, en mi línea, una de las líneas de trabajo que yo tengo, estamos trabajando en producción de carne, en cultivo de servicio, en sistemas así, súper intensificados. Es más, tenemos hasta doble cultivo de maíz, o sea, en la secuencia de cultivo, en Pergamino, se puede llevar a otra zona, pero hemos producido hasta 35 toneladas de pasto por año, con doble cultivo de maíz más verdeo, obviamente. Ese verdeo lo que intentamos es que quede en el suelo y llevarnos al maíz. Y miramos el suelo, no tuvimos grandes pérdidas, un ensayo de larga duración de 6 años. Tuvimos más efecto, que también evaluamos el riego, tuvimos más efecto el riego que la secuencia intensiva de cultivo. El riego también la napa tenía mucho sodio, nos estaba trayendo mucho sodio. Y después me hizo acordar que usted es paraguayo, trabajos de Balcarce, de Anguil, de Romero de Rafaela y otros trabajos de afuera. Yo hablo de 100.000 plantas, pero cuidado en la zona, porque no es lo mismo en el norte de Santa Fe, en el norte de Córdoba, que quizás se me haya escapado, ¿no? En estas otras zonas, lo que nosotros vemos que hay que aumentar, si para grano estamos hablando en Pergamino 70, 80.000 plantas, hay que aumentar un 15 o un 20%. Entonces tenemos que mirar qué es lo que sembramos para grano y aumentar un 15 o un 20%, no llevarlo a 100.000 plantas. Cuidado, eso quizás se me haya escapado, pero en otros trabajos de Rafaela o de otros investigadores a nivel de afuera, han encontrado cosas parecidas, ¿no? Que hay que aumentar entre un 15 y un 20% para maximizar la producción y estabilizar la producción de materia seca. En maíz de segunda, no hemos hecho ensayo. No, ahí estamos haciendo un INPE precoz, sembrado el 15 de septiembre, cosechado el 20 de diciembre, sin mirar línea de leche, como esté. Obviamente, cosechamos con 27, 28 de materia seca, tiene su implicancia después en el proceso fermentativo, pero creemos que preferimos perder por ahí, pero después poder sembrar un maíz, aunque sea el 20 de diciembre. Ahí sembramos un maíz normal, de madurez relativa de 126, 128 días, y lo estamos cosechando fin de abril, primeros días de mayo. No, ahí no lo hemos estudiado. En fecha seguramente menor. Ahí el problema que tenés muchas veces es el secado.
con los maíces de segunda, que no se correlaciona con la añada de leche, que cuando uno está acostumbrado a mirar añada de leche en febrero y la va a mirar en abril o mayo, decís, tenemos mitad añada de leche o 3/4, estamos en 35, no. Cuando miramos lo picado está en 28, 29, 30 lo sumo. O sea, hay que tener cuidado ahí, porque las tasas de secado son mucho menores en los maíces de segunda. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. De cualquier... ¿Había una pregunta pedida antes? Sí, una bueno, más. la última, ¿eh? Acá tenemos un grupito que estamos discerniendo. Te quería consultar si a nivel económicamente sacar, o sea, está perfecto lo de las 100.000 plantas y bueno, más o menos digestibilidad según la cantidad que coman, pero económicamente, poner en pergamino, ¿te da en los kilos de eficiencia de conversión en carne, más el picado, más darlo, más todo eso? O sea, ¿te da económicamente poner las 100.000 plantas? Sé que los costos bajan, pero ¿te da económicamente todo el circo hacerlo? No lo medí, o sea, Claro, no tengo el dato teórico, pero sí a nivel de número, aumentar ese 20%, Sí. te está diluyendo el costo de materia seca, Claro, pero eso sí. más de un 20%, estás pasando de 2.50 a 1.70. Claro. Será a nivel de costo entre un 30 y 40%, aumentando nada más que un 20% de lo que tenés que gastar en semillas. Después el resto de fertilizante y demás está usando lo mismo. No lo tengo el dato, pero yo calculo que se paga porque estás pasando de producir quizás, como vimos recién, 23, 24 toneladas versus 18 o 20 toneladas. Estás perdiendo ese 20% más de densidad, quizás estás perdiendo de producir 4 o 5 toneladas más de pasto o más de forraje. Entonces tendrías que ver esos 4 o 5 cuánto serían en carne. Claro. Con una conversión, ponele de... Sí, según cómo lo des De y 10 según sí, el tiempo bueno. que le des de comer y todo eso, sí. Yo calculo que se paga. O sea, se paga porque 4.000 kilos es difícil de aumentar con otra práctica de manejo y con esto lo estás pagando aumentando nada más que un 20% de lo que tenés que sembrar de semilla. O sea, en lugar de gastar $200 en la bolsa, va a estar pagando $240, $260. Gracias. Bueno, estoy seguro que hay más cuestiones para consultar, pero bueno, el tiempo es tirano y lamentablemente tenemos que terminar. De cualquier manera, a ustedes les queda el contacto del ingeniero, seguramente él le va a responder cualquier pregunta con gusto. Yo les agradezco la presencia y los invito a seguir disfrutando del Congreso.